once again. Hola, la bendición sea para todos y todas. Queremos compartir con cada uno de ustedes una breve disertación de la palabra de nuestro Dios bajo el título ¿Cómo se ha de adorar según las Sagradas Escrituras? Adorar es una necesidad de cada ser humano. Mateo capítulo 1 versículo 10, nuestro Señor Jesucristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Desde que se inició este mundo, podemos encontrar que una de las prioridades del ser humano es la de adorar a nuestro Dios. Tanto Caín como su hermano Abel, hijos de Adán, trajeron su ofrenda al Señor según Génesis capítulo 4 versículos 3 y versículo 4. Ambos eran conscientes de la gran necesidad de rendir tributo o adoración al Todopoderoso. Caín no adoró o le guardó tributo a Dios como ameritaba. Sin embargo, su hermano Abel adoró a Dios de la manera correcta. Una interrogante quiero informarle y expresar es la siguiente: ¿qué es una adoración correcta? ¿O cómo se debe adorar a nuestro Dios? La adoración debe ser en espíritu y también debe ser en verdad. Debe ser decentemente y con orden, de una manera racional. Juan capítulo 4 versículo 24, Jesús dijo: en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 1. En espíritu. Los adoradores deben ser personas espirituales. La adoración ha de salir de lo más profundo del espíritu de la persona que adora. El apóstol Pablo expresó en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Adoraré con el espíritu, pero también adoraré con el entendimiento. 2. En verdad. Cristo le explicó a la mujer samaritana, de acuerdo a Juan capítulo 4 versículo 23, que vendría la hora cuando el Padre encontraría verdaderos adoradores. En el versículo 22, Cristo enseña que ya habían adoradores para aquella ocasión, para aquellas épocas. Los samaritanos adoraban a Dios, pero no adoraban de la manera como Dios quería que le adoren. Los judíos también adoraban, pero no sabían cómo lo estaban haciendo. Sin embargo, estimadas y estimadas, es propio que Dios no había encontrado los adoradores verdaderos. ¿Por qué motivo? Porque estos serían aquellos que serían convertidos por Cristo mismo, y en consecuencia su adoración sería auténtica, sería genuina, sería una adoración sincera, sería una adoración en verdad. La adoración tiene como objetivo principal glorificar a nuestro Dios. La forma de la adoración corresponde al cómo se debe de adorar a nuestro Padre Celestial. En el Nuevo Testamento es donde se encuentran las normas propicias que rigen la adoración de la iglesia para nuestros días. Un acto que no sea autorizado o un acto autorizado pero realizado de manera diferente será rechazado por Dios. Los hijos de Nadab y Abiú adoraron a Dios de una manera diferente, sin embargo, como consecuencia fueron quemados por el fuego extraño. Es importante que hagamos mención de 5 actos de adoración que son autorizados en las páginas gloriosas del Nuevo Testamento y que constituyen la adoración de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, externada o registrada en las páginas gloriosas del Nuevo Testamento. Estos 5 puntos son muy importantes y quiero hacer mención. Primero,
el canto. Segundo, la cena del Señor. Tercero, la ofrenda. 4, la oración. Y 5, la enseñanza. El canto en el Nuevo Testamento solo se habla de cantar. Se hace mención del verbo cantar. Así lo hicieron los primeros cristianos y así lo hace la iglesia del Señor en la actualidad. 2. La cena del Señor. Este es el acto a través del cual los cristianos conmemoran la muerte de Cristo Jesús en la cruz, de acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, y 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. De acuerdo con la Biblia, los primeros cristianos lo practicaban el primer día de la semana, Hechos capítulo 20, versículo 7. La ofrenda. ¿Cómo debe de realizarse? ¿Hay algún patrón bíblico? Por supuesto, estimados y estimadas. Hay un patrón bíblico. La ofrenda debe ser, 1, el primer día de la semana, domingo, que es domingo, a los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 2, de acuerdo con la prosperidad que se ha obtenido, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 3, con alegría, 2 Corintios 9, 7. 4, con propósito, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2 al 4. Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 10. Y 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. La iglesia de Cristo, estimados y estimadas, ofrenda según este patrón. Además, así lo hacían los primeros cristianos. La ofrenda no es el diezmo. La primera constituye el mandamiento de Dios en cuanto a dar materialmente para la iglesia, y el segundo, que es el diezmo, para el pueblo de Israel bajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Este nunca fue practicado por la iglesia novotestamentaria. La oración. Ora sin cesar. Así Pablo le enseñó a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:17. La oración eficaz del justo puede mucho, dice el hermano de Jesús Santiago en el capítulo 5, versículo 16. La oración es, 1, debe ser solo en el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 6. 1 Juan capítulo 2, versículo 5. 2, debe ser entendible. 1 Corintios 14, 16. 3, debe ser sin palabrerías. Mateo capítulo 6, versículo 7. Es así que debe de adorar, no de otra forma. Y por último, la enseñanza. La enseñanza debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es, 1, debe ser conforme a la palabra de Dios, 1 Pedro 4:11. 2, trazando o usando bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. En conclusión, estimados y estimadas, una adoración diferente a la que es autorizada por Dios será siempre totalmente rechazada. Que Dios le bendiga y espero que estas palabras hagan mella en vuestros corazones.